Reciban una cordial bienvenida a la Escuela Bíblica Dominical, cuando nos disponemos a continuar con los estudios sobre los hechos sucedidos durante el reinado de Salomón. Hoy nos lleva a la lección Esplendor y Prosperidad de Salomón, con base bíblica en el libro Primero de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 7, capítulo 10, versículos 1 al 6 y versículos 23 al 27. El versículo clave para hoy es Primero de Reyes, capítulo 10, verso 23, el cual dice lo siguiente: Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Repito, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. La verdad central de la lección: la obediencia a Dios produce un estilo de vida que facilita que otros lo conozcan y deseen que sea su Señor. Una vez terminada la obra del templo de Dios, aparece por segunda vez el Señor a Salomón, realizando esta vez un pacto condicional con él, como lo vemos en los primeros versículos del capítulo 9 de Primero de Reyes. En el Antiguo Oriente, la idea de concertar tratados o pactos entre naciones y entre el Dios o rey y el pueblo se encuentra atestiguada a lo largo de su historia. En el Antiguo Testamento existen relatos de pactos entre Dios y su pueblo. Así tenemos el pacto con Noé, descrito en Génesis capítulo 6, versículo 18, el pacto con Abraham, Génesis 15. De manera que una relación de pacto entre Dios y Salomón era algo importante que debía cumplirse. Este compromiso incluía, de parte del rey, obediencia plena a la ley del Señor, y de parte de Dios, la confirmación del reino a lo largo del tiempo. Si Salomón, su descendencia y su pueblo son fieles, Dios confirmará el reino y su trono. Si no son fieles, serán cortados de la tierra. En el capítulo 9 de Primero de Reyes, versículos 15 al 28, se presenta un informe de la grandeza de Salomón. La visita de la reina de Saba, un reino ubicado al extremo sur de Arabia, a Salomón, fue a causa de que su fama se había extendido por todos lados. Era difícil creer tantas cosas que se decían de Salomón. Por eso ella quiso averiguar. Viajó casi 2.000 kilómetros trayendo regalos, entre ellos 120 talentos de oro y especias, y para comprobar por su propia cuenta que lo que había escuchado era cierto. Así lo vemos narrado en el capítulo 10 de Primero de Reyes, versículos 1 al 6. La fama y la riqueza de Salomón crecieron abundantemente. Primero de Reyes, capítulo 10, versículos 23 al 27. La primera parte de nuestra lección nos lleva al título El pacto de Dios con Salomón. Primero de Reyes 9, 1 al 7. Dice lo siguiente: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel.
Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa... Estos versículos ubican el tiempo en que ocurre esta revelación, cuando Salomón había acabado de construir. El rey había logrado todo lo que había deseado hacer, es decir, cuando Dios había cumplido lo que le había prometido. También muestra la forma en que se había llevado a cabo esta revelación, como se le había aparecido en Gabaón en sueños, como lo vimos en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5. El contenido de esta visión puede dividirse en tres partes. En la primera parte de su respuesta, Dios asegura su presencia en el nuevo templo, al decir, he santificado esta casa. La frase, he escuchado tu oración y tu plegaria, muestra que se trata de la contestación a lo dicho en Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 27 y 28. En estos versículos, los 4 y 5 del capítulo 9, vemos la segunda parte de la visión. Se afirma a Salomón que la continuidad de su descendencia en el trono dependía de la conducta que observasen. El versículo 4 contiene la condición de la promesa que se dará en el versículo 5, y el ejemplo usado es el de su padre David. El gran rey David había sido fiel a su Dios. Nunca había coqueteado con la idolatría. Por el contrario, era clara su lealtad a su Señor. Podemos comprobarlo al leer el Salmo 18, los versículos 20 al 24. 18, 20 al 24 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de Jehová. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Esta integridad se manifestaría de manera concreta en obediencia a los mandatos y decretos, es decir, obediencia a la palabra de Dios. Al igual que David, Salomón tendría que obedecer a Dios en todos sus caminos. Luego de haber planteado las condiciones, se muestran las bendiciones que le siguen. Estas son en respuesta a la petición expresada en el capítulo 8, los versículos 25 y 26. Los versículos 6 al 9 de nuestro pasaje presente contienen una advertencia dirigida tanto al rey como al pueblo acerca de las consecuencias de la desobediencia. Entre las razones para el castigo se puede mencionar el hecho que se apartan conscientemente de Dios para servir a otros dioses. Una vez mencionadas las razones, el pasaje pasa a mencionar el castigo que se pondrá en marcha. Este es presentado por medio de tres frases. La primera, eliminaré a Israel del suelo que les he dado. La tierra en la que vivía Israel era un regalo de Dios. Esta condena recuerda Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 38. La segunda frase, la casa que he santificado. La apartaré de mi presencia. Dios no habitaría más en medio de ellos por su pecado. Y la tercera frase indica la burla que recibirían de parte de otros pueblos por el castigo recibido. Israel servirá de refrán
y escarnio entre todos los pueblos. Ellos debían estar dispuestos a poner en práctica la obediencia para seguir recibiendo las bendiciones de ella. El segundo punto de nuestra lección lleva como título Visita de la reina de Saba. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 6. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creí. La visita de la reina de Sabá a Salomón fue a causa de la buena fama del rey, que se había extendido hacia lugares lejanos. La importancia del reino de Saba estaba en que ellos dominaban las rutas comerciales de su zona. La fama de Salomón había llegado hasta su reino, por lo que la reina vino a Jerusalén con un gran séquito. Vino para probarle con preguntas difíciles. Estos enigmas o juegos de ingenio eran comunes en las cortes orientales, como podemos constatarlo en el libro de Jueces, capítulo 14, los versículos 12 al 19. Trajo camellos cargados de especias aromáticas, oro en gran abundancia y piedras preciosas, y probablemente para poder hacer un convenio comercial y parte como regalo. En los versículos del 2 al 5 vemos que entre las cosas que se mencionan que hizo, habló con él de todo lo que él tenía en su corazón, es decir, probó si su sabiduría era verdadera. El pasaje afirma que Salomón le contestó a todas sus preguntas. Ninguno de sus enigmas quedaron sin responder. Pero ella no solo vino a hablar, sino también a ver, a comprobar con sus ojos lo que se decía de las riquezas de este rey. Con precisión femenina, prestó atención a la casa que había edificado. No se especifica si se refiere al templo o a su palacio. Los manjares de su mesa, la presentación y las vestiduras de sus siervos, y por último, los holocaustos que él ofrecía en la casa de Jehová. La admiración de la reina llegó a su punto máximo, de manera que ella se quedó sin aliento prácticamente. Según el versículo 6, ella reconoce que lo que había oído en su tierra no solo había sido cierto, sino que había sido superado por su propia experiencia. Llegamos así a la última parte de la lección de hoy, la tercera parte que nos dice riquezas y sabiduría del rey. Primero de Reyes, capítulo 10, versículos 23 al 27. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto. Varias cosas llaman la atención acerca de Salomón, según este pasaje. En primer lugar, su situación financiera. Esta era superior a la de los otros reyes de su tiempo, pues su riqueza se incrementó a lo largo de su reinado y gracias a las rentas que recibía anualmente. La segunda cosa que llama la atención es su sabiduría. El pasaje aclara que no era por méritos propios, sino que Dios
había puesto en su corazón esa sabiduría. En resumen, se aclara el origen divino de la grandeza de Salomón. Como aplicaciones al estudio de hoy, podemos ver en primer lugar que Dios espera de sus hijos integridad en su relación con Él, como lo constatamos en primer libro de Reyes 9:4. Ninguna acción puede ocupar el lugar de la actitud de integridad o fidelidad a Dios. Dios es más allá de las meras acciones. Como segunda aplicación, una buena actitud delante de Dios se manifiesta en acciones concretas. Esta fidelidad de la que se ha hablado se muestra en obediencia a la palabra de Dios. Una tercera aplicación, Dios espera que sus hijos le sirvan a Él y no a otros dioses. El mundo moderno ofrece distintos dioses, entre comillas, a quienes el hombre puede servir. Es nuestro deber autoexaminarnos constantemente y ver si no estamos cayendo en algún tipo de idolatría. Una cuarta aplicación sería: de Dios viene tanto la recompensa como el castigo. Dios ofrece bendiciones y cuidado a sus hijos que le obedecen, pero también la corrección cuando le dejamos obstinadamente. Y una última aplicación: Dios recompensó a Salomón con más de lo que él pidió, según lo vimos en Primero de Reyes, capítulo 10, versículos 24 y 25. A la sabiduría, Dios agregó bendiciones materiales. Amén. El Señor les bendiga y quedan invitados para el próximo domingo, donde veremos la última de las lecciones de esta unidad, que llevan como título Declinación y muerte de Salomón. Hasta entonces. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy, de quién vine y a quién voy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había
escuchado hasta ahora.